Bien, continuamos con RTW24. Estamos entrevistando al abogado Hugo Landívar, constitucionalista, analizando la situación acaecida en el país con respecto al decreto número 100 del presidente Lenín Moreno, retirando las funciones al vicepresidente Jorge Glass. ¿Hay posibilidad de un nuevo juicio político, abogado Landívar? Bueno, hay varias aristas jurídicas que pueden ser tomadas de un lado o del otro lado. Por ejemplo, como lo decía hace un rato, el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2 dice, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Al decir peculado, pero dice por delitos de peculado, ejemplo, pero no especifica, como lo dije anteriormente, si estamos hablando de un proceso, para que haya un proceso penal, y aquí un paréntesis a esta explicación, al señor vicepresidente, que estamos hablando solamente de este caso, él tiene inmunidad, y para ser levantada esa inmunidad se necesitan las 2/3 partes de la Asamblea. Entonces, más allá que no tenga funciones, pero si se inicia un proceso que ya en teoría ha empezado ya un proceso, una indagación, según la prensa, el señor fiscal ha empezado una indagación contra 20 personas, incluida el señor Glass, pero esa investigación es hermética, como lo dice la ley. Entonces, no vamos a tener acceso a las Claro, ¿qué investigaciones. pruebas pueden enviar los asambleístas para iniciar un juicio político si no tienen las pruebas porque la Fiscalía recién está investigando? Así es. Entonces, no podría, por eso es que digo, hay un criterio y hay otro criterio. En un momento dado pueden utilizar esta denuncia o este proceso de parte del señor fiscal como inicio para solicitar un nuevo juicio político. A ver, pero las causas del primer juicio político, o del único hasta ahora, contra el vicepresidente Glass, ¿no se puede reiniciar? Para mí son causas distintas. Okay. Para mí allá se hablaba del tema Caminosca, para mí las pruebas fueron insuficientes porque venían de un proceso que es privado, que está en los Estados Unidos, en la Florida, y que es un proceso arbitral que es privado por su esencia. Ahora, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, manifestó ayer que el bloque de país ha pedido la comparecencia en interno para que asistan tanto el presidente Lenín Moreno como Jorge Glass y analizar la situación de cara a un entendimiento, una posibilidad de entendimiento para saldar esta ruptura tremenda en el Poder Ejecutivo. ¿Qué instancias jurídicas traen consigo aquello? ¿Puede el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo implantar, pedir, solicitar algo? Bueno, son dos poderes que en la Constitución están, cada uno autónomo, que el señor Serrano, presidente de la Asamblea, solicite en un momento dado a su bancada, a sus asambleístas que de manera lo inviten a conversar a los dos. Hay que ver si el uno acepta y el otro quiere. Más allá de eso, que se den la mano, creo yo, ¿qué consecuencia va a haber? Tendrían que, digamos, tirar abajo el decreto para volver a darle funciones, pero yo creo que a estas alturas, y es lamentable enterarnos de estas cuestiones vía Brasil o lo que existe allá, pero hay un punto también importante, José, es que en qué momento de la investigación que se está haciendo ahora, de pronto el señor, digamos, ¿no? De pronto el señor Glass no tiene absolutamente nada que ver y en ese momento le regresarán las funciones. Nadie puede saber exactamente pero es que eso. el decreto no dice, el decreto del Sí. presidente Lenín Moreno no dice, le retiro las funciones hasta que se No, demuestre si es culpable o inocente. no. Simple y llanamente está retirando Está las funciones sin funciones y nada más. O sea, simplemente está de nombre como vicepresidente, que la única función que podría tener es si el señor presidente de la República faltare de forma temporal o definitiva, él puede ser el presidente, nada más. Eso es lo único. Ahora, como como no ha existido un antecedente jurídico con respecto a el presidente y su vicepresidente, digo, de vía decreto retirarles las funciones, porque como todos hemos sabido, el país
desde la nueva democracia, desde el 78, ha vivido momentos de tensión entre presidente y vicepresidente, León Febres Cordero con Blasco Peña Herrera, Claro. en su momento el propio presidente Bucarán con su vicepresidenta Rosalía Arteaga, que terminó siendo presidenta por 3 días nada más Rosalía Arteaga, lo que pasó con Sisto Durán Ballén y Alberto Dajic, y Lucio Gutiérrez con el vicepresidente Alfredo Palacio. Es decir, el gobierno y el país ha visto que entre el Ejecutivo siempre ha habido problemas, pero nunca vía decreto retirarle definitivamente las funciones. ¿Cómo puede gobernar un presidente con un vicepresidente que estaría esperando en un momento dado que pase algo para que él asuma la presidencia? Bueno, yo creo que las únicas personas que pueden desatar este nudo son los asambleístas, ¿Por qué? porque son los llamados a iniciar un juicio político para mí nuevo en contra del señor vicepresidente, Pero las causas, las nuevas, la indagación que se abrió el día de ayer, para mí es esa. Porque esperar que se desarchive la anterior tienen que esperar como 30 o 40 días. 40 días. Entonces, no, para mí es empezar un nuevo juicio político, pero ahí comenzarán a buscar mayoría, ya conocemos lo que supuestamente siempre se hace en estos casos, ¿no? Ahora, hay otra cuestión importante, y es un tema que quizás también es un poco y bien delicado, pero vuelvo y repito, jurídico. Esperemos que no exista una conmoción grave interna política en el país más, y se busque la muerte cruzada que tantas veces la dijo el señor Correa. Pero la muerte cruzada la tendría que impulsar el presidente de la República. No necesariamente la puede impulsar la Asamblea, pero necesita 92 votos. Tienen 74. No los tiene. Bueno, le faltarían 18 más, pero sería convulsionarnos más. Yo creo que no hay que desviarnos del punto, en el sentido de que, ¿qué necesita el Ecuador? Necesita estabilidad, necesita trabajar. Si ya hay este inconveniente, el señor presidente, que para mí ha hecho lo que la Constitución le manda, y no puede ir más allá, porque él más allá de pedirle la renuncia, el señor no quiere renunciar, no puede hacer nada más. Entonces, le queda, ¿a quién? A los asambleístas, iniciar, si ellos creen que tienen tienen cómo hacerlo, iniciar un nuevo juicio político. Ahora, probablemente... Perdón, para la destitución. Correcto. ¿No? Probablemente, y justamente eso es lo que estaría analizando en el interior del bloque de país para haber solicitado la presencia de ambos mandatarios, es decir, del presidente y del vicepresidente, a una reunión privada para ver de qué forma desenredan aquello. ¿Cuánto influye la opinión desde Bélgica del expresidente Rafael Correa en todo esto? Yo no creo que asista el señor presidente Lenín Moreno a esa reunión. No tiene nada que hacer ahí. Es más, lamentablemente vemos todo lo que ha pasado, vemos los Twitter de Bélgica, son aquí las 9:30 de la noche, ya son las 4 de la mañana y el señor sigue escribiendo. Yo creo que hay que dejar respirar, hay que dejar que continúe quien ahora manda y gobierna, y dejarlo gobernar en paz. Ese es mi criterio, ¿no? A ver, lo que usted está diciendo suena muy bien. En la práctica No lo es. No lo es. Claro, porque definitivamente si estamos hablando de que el presidente de la República le retira la confianza, eso es lo que pasa, le retira la confianza a su vicepresidente, y el vicepresidente ha dicho, yo no voy a renunciar, es gobernar con un problema interno muy serio. Es más, el propio vicepresidente denunció en las redes sociales a través de un video que algunos de sus funcionarios, coidearios, funcionarios de la vicepresidencia, han sido impedidos de ingresar al edificio de la vicepresidencia. Entonces, esto parecería que va a ir creciendo, y si sube de tono, ¿en qué podría terminar? Vimos hasta que la bandera la habían sacado el día de ayer. Lo de los funcionarios lo acabo de leer en la prensa esta mañana. Efectivamente, ¿qué más puede suceder? Pueden suceder algunas cosas. Espero que no siga más allá, porque no quisiera que Ecuador sea un país frágil o fallido una vez más. No por la destitución de un presidente, pero sí de pronto
por la destitución de un vicepresidente. Esto, ojalá que no suceda, no vendría inversión extranjera al país por ver estas situaciones que vivimos día a día. Pero yo creo que hay que sentar un precedente que ya empezó a sentarlo con el decreto 100 y va a continuar. Pero yo insisto, quien en este momento debe continuar con lo que el presidente ha empezado y hacer las cosas bien. O sea, si el señor vicepresidente para mí debería renunciar y defenderse. Pero si no lo hace, estará en un puesto haciendo no sé qué funciones, pero más allá de eso, la Asamblea para mí es la que tiene y debe de buscar la manera política y jurídica de iniciar un nuevo juicio político, para buscar la destitución, de darse el caso y darle la oportunidad que él se defienda, porque el juicio político termina en eso, él tiene que defenderse, tiene que demostrar con sus pruebas de descargo que no tiene ningún problema. Ahora, jurídicamente hay un impedimento hacia el vicepresidente para que, por ejemplo, recorra el país, converse con diferentes sectores políticos, económicos, productivos, etcétera, para que revise ciertas obras. Es decir, aunque no tiene funciones, él tiene la libertad de movimiento para hacer lo que él quiere. ¿Eso dice la ley? Nuestra Constitución del 2008, de la década pasada, es muy garantista. Entre esos está el artículo en que uno puede caminar libremente, uno puede manifestarse. Él no tiene ningún impedimento de estar en ningún lado del país, visitando las obras, andando por las carreteras, como bien lo dijo en su camioneta. Está bien, lo puede hacer, pero la cuestión es, será el vicepresidente, pero no tiene ninguna función otorgada desde el día de ayer. Ahora, constitucionalmente, ¿qué significa retirarle las funciones al vicepresidente? Él recibe un salario como vicepresidente, pero al retirarle las funciones, todo lo que significa gastos, todo lo que significa el presupuesto, y el presupuesto para las diferentes funciones, para que pueda ejercer, se le han retirado también. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Qué funcionarios le hacen caso? Ese es un tema muy interesante y yo creo que esa sería una pregunta para algún funcionario de la vicepresidencia. Por ejemplo, cuando el vicepresidente recibe la disposición de manejar, por ejemplo, ciertos sectores productivos, la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas por el terremoto del 2016. Que ya no las tiene. Él trabajaba con diferentes ministros y esos ministros trabajaban en conjunto con la vicepresidencia. ¿Qué pasa con ellos? Es decir, es una división muy importante de lo que está ocurriendo. Es verdad, pero yo creo que este decreto 100, pronto saldrá el 101, 102, o si es que ya no salieron, en que todas estas funciones que están aquí pasarán a manejarse por otros ministros, por el mismo presidente, él delegará a otras personas para que hagan esto. Esa para mí, eso es lo que va a suceder. Claro, me refería yo exclusivamente a Manaví y Esmeralda. No, a lo que puede hacer políticamente el vicepresidente de la República en estos momentos. Ahora, cambiemos un poco de tema para analizar algo que es muy, muy importante. ¿Qué pasa si la gente decide irse por el lado de la revocatoria de mandato? ¿Hay revocatoria de mandato exclusivamente para el vicepresidente o el binomio ganador de la presidencia y vicepresidencia de la República estaría enmarcado en esa revocatoria? Una pregunta muy interesante y eso es casualmente lo que hablábamos hace un momento sobre ojalá que no se dé la muerte cruzada. ¿Qué pasa si se da la muerte cruzada? Si hay una grave conmoción interna en el país, se van todos. Se va la Asamblea, se va el binomio y de ahí vendrán un nuevo presidente por el resto del tiempo que quede. Claro, pero eso en muerte cruzada. Yo hablaba de revocatoria, porque la gente puede impulsar una revocatoria de mandato. Pero con una consulta, etcétera. Eso es un poco más complicado. Primero, es decir, recoger las firmas de un colectivo y pedir la revocatoria de mandato del presidente y vicepresidente, no exclusivamente del vicepresidente. No, yo no creo que se dé ese escenario, sinceramente. Yo pienso que el escenario que se va a dar para mí enseguida será el de o un nuevo juicio político o la renuncia
inevitable del señor vicepresidente. O la Asamblea busca la manera de las 2/3 partes de buscar quitarle la inmunidad al señor vicepresidente. Bien, tenemos poco menos de 3 minutos para concluir esta interesante entrevista, Hugo. ¿Cuál es la recomendación jurídica que hace usted a los grupos políticos en general? ¿Qué debe hacer también los ciudadanos para no contribuir con este caos político que estamos viviendo y que además estamos convirtiéndonos, como hablábamos al inicio de la entrevista, en una noticia internacional? Es decir, pasó de Venezuela a ser la noticia de primera página al Ecuador por esta crisis política interna. Bueno, la recomendación para los ciudadanos es seguir trabajando y seguir adelante. Y yo creo que estamos viviendo una estabilidad que no la teníamos hace tiempo. Y no hay que desviarnos de eso. En cuanto a los señores de los partidos políticos, estudien bien qué pueden hacer, pero no hay que, yo creo que, buscar una persona para que sea esa persona la bandera. No. Yo creo que esto va a seguir solo y no es necesario que todos estén unidos para que esto suceda. El señor Lenín Moreno, creo yo, que empezó a hacer bien las cosas. El decreto está bien, le quitó las funciones, lo que le facultaba la Constitución. ¿Qué viene después? Después, para mí, viene la Asamblea. La Asamblea es la que tiene que continuar con el juicio político o quitarle la inmunidad, de ser necesario, la investigación proceda a la otra investigación que existe con el señor fiscal. Las apreciaciones, las opiniones, las conclusiones y el análisis del abogado Hugo Landívar, constitucionalista, hablando del tema del momento. Y por supuesto aquí en RTW 24 vamos a continuar informando y llevándoles a cabo esta noticia que sin duda sigue desarrollándose y sigue cambiando en cada minuto después de lo ocurrido con el decreto número 100 del presidente Lenín Moreno, que le quitó las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Estaremos, por supuesto, permanentemente informándoles a través de RTW 24. Soy José Toledo. Muchas gracias. Hasta entonces. Muchas gracias. Gracias, muy amable.